En los pueblos y ranchos se viven cosas que marcan no a una persona, sino a generaciones completas. En estos lugares, el pasado no es algo que ya quedó atrás, es algo que sigue ahí, en una barda caída, en un pozo o en un camino que todos temen pasar. Hablo de criaturas de la noche, seres de la oscuridad que salen a acabar con pueblos enteros, niños que viven atormentados por cosas que lo vigilan desde los árboles o de los techos de sus casas. Esta noche vamos a contar historias de ranchos y pueblos, en estos lugares donde parece que el tiempo nunca pasa, pero que el miedo permanece todo el tiempo. Bienvenidos. ¿Qué tal, familia? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Normal. Mi nombre es Paco Arias y estoy feliz de estar nuevamente en un capítulo para todos ustedes. Familia, les traemos un tema también de los clásicos y favoritos de muchos. Historias de pueblos, ranchos y lugares que guardan tantos secretos, tantas leyendas, pero sobre todo, situaciones que marcaron la vida de muchas personas. La verdad, para mí es uno de los temas que puede llegar a impactar a más personas, porque tocar temas tan sensibles que a veces suceden en estos lugares y solamente se quedan ahí, puede ser a veces muy fuerte. Para hablar de estos temas me acompaña una persona por primera vez que me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy, esta noche. Gracias, Antonio Chapa, ¿cómo estás? Mi querido Paco, estoy encantado de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Yo espero que este programa sea tan ameno como todos los que tienes. Gracias. Y que lo disfruten tus seguidores. Y pues muchísimas gracias por la invitación. Gracias por aceptar la invitación. Para la gente que te está conociendo por primera vez en este canal, hermano, me gustaría que por favor te presentes. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Redes sociales? Por supuesto, Antonio Chapa me llamo, pero no me van a encontrar así. Estoy en redes sociales como Tequila Son y Leyendas. Me pueden encontrar en Facebook, Instagram, en YouTube y en TikTok. ¿A qué me dedico? Bueno, a contar historias como tú, las leyendas de México. Mi canal van a encontrar lo que son cosas paranormales, pero también leyendas prehispánicas, leyendas religiosas, lo que es México en su tradición oral. Perfecto, hermano. Fíjate que nosotros hemos contado muchas historias que nos ligan mucho a temas antiguos, ¿no? Prehispánicos sobre todo. Justamente a tu izquierda atrás tenemos por ahí a una figura pues icónica, ¿no? Del México prehispánico, Mictlantecutli. Ya no encontré a su figura par, Mixtecacihuatl. Ya no la encontré, pero me fascina mucho escuchar pues estas leyendas también. Tienen muchas cosas tan interesantes que hoy por hoy están ligadas a nuestra actualidad. Muchos no lo saben, pero están presentes, ¿no? Por supuesto. Si dijéramos que las leyendas o que las historias de México tienen un cuerpo, sin duda lo prehispánico sería el esqueleto. Claro. Porque, por ejemplo, muchas cosas que hoy seguimos diciendo, como lo que es la Llorona, los nahuales, las brujas, son de época prehispánica. Sí. Mucha gente tal vez no lo sabe, pero la Llorona no es de la época colonial, no es contemporánea. Se dice que la diosa era de la Cihuateteo, era de las personas que bajó para que ahuyentara, para que pudiera decir al pueblo mexica que ya iba a caer. Entonces, desde la época de Tenochtitlan existe lo que es la Llorona que hoy conocemos. Entonces, claro. Es la médula de... Justamente. Oye, hermano, el tema que vamos a hablar esta noche, que es historias de pueblos, leyendas de ranchos, yo recomiendo mucho a la gente que si puede y está en disposición, que apaguen la luz donde sea que escuche esto, si sobre todo están escuchando esto en sus casas o si van manejando. De verdad, se siente mucho la tensión de algunas historias,
pero también mandarle un saludo muy grande a toda la gente que escucha este podcast haciendo labores, estando en la oficina, estando en el súper, en el gimnasio. De verdad, muchas gracias, porque gracias a ustedes el podcast se ha mantenido en un lugar bastante bonito, bastante chido, gracias a todo el apoyo de la familia del podcast Extra Normal. Y también recordarles que antes de empezar de lleno con todo el tema, pues pedirle ahí el enorme favor que se suscriban, que activen las notificaciones, y si escuchan esto en medios de podcast, ahí también nos pueden seguir. Y recordarles que nuestro querido invitado ha guardado una historia muy, muy fuerte que no va a estar aquí, sino en nuestro sitio web, que es www.podcastextranormal.com.mx. Terminando este episodio, ahí ya te espero. Ahora sí, mi querido hermanito, a ver, fíjate que hay algunas historias que yo te voy a contar que no precisamente lo vivió la persona que me lo manda, sino viene más de parte de su abuelito, de su abuelita, porque son historias que tienen una, pues digamos, una secuencia de hechos que no se comporta a nuestra actualidad. Viene con algunos años de diferencia, incluso historias que vienen de los años 50. Y es que por ahí muchos dicen el chiste, ¿no? El abuelito que se fue a agarrar a machazos con el diablo. Pero eso es real, realmente. Es un meme que se hizo canon. Exacto. O sea, realmente sucedía. Así es. O sea, realmente la gente antes, esto yo lo digo todo el tiempo. Me tocó con uno de mis tíos, que le mando un saludo a mi tío Armando, que vive en un rancho por acá. Ese señor, mis respetos, o sea, mis respetos. Recuerdo que yo cuando iba a visitar el rancho y quedarnos con él, digo, aparte que se hace de noche muy temprano, casi no hay luz eléctrica. Digo, hoy por hoy ya, pero cuando era niño era oscuridad total. Había velas que se ponían. Veíamos la televisión en una tele blanco y negro así chiquitita. Entonces era más o menos cómo se vivía en estos lugares. A mí me encantaba porque se escuchaban cosas que a veces tú como niño te imaginas tantas cosas y me decía en el caso mío, mi abuela, es un gato, es un perro, es un coyote, ¿no? Pero tú te imaginas por el sonido que emiten cosas aterradoras. Y este señor, cualquier problema, se levantaba a la hora que fuera, jalaba su machete y si tenía que ir al potrero, iba a ver y sin broncas regresaba. O sea, eso es lo que a mí me llama tanto la atención, ¿no? Hoy por hoy, muchos hombres responsables de mi edad, de treintañeros, cuarentañeros, no irían a ver eso. Mejor aseguran sus puertas, pero es lo que a mí me llama mucho la atención. Sí, por supuesto. Es que realmente un rancho es un semillero de historias. Yo también recuerdo, y así como estás diciendo también, mi abuelo, mis tíos. Mira, te platico muy, muy rapidito aquí. El lugar de donde yo soy es Papantla, Veracruz. Bueno, está cerca de Papantla, Veracruz. Y pues es mucha vegetación, muy verde, serranías, subidas, bajadas. Allá se limitan las parcelas con cerca viva. O sea, ponen un árbol que se llama chaca y lo cercan con alambre. ¿Para qué? Para que el ganado no se pase o no entre. Entonces, mi tío tenía así su parcela y había noches en las que dentro de la parcela veía relinchar y reparar un caballo negro. Ok. Pero tú dices, ¿de dónde viene? O sea, no tenía un caballo negro, ni nadie cerca tenía un caballo negro. Y ahora, otra cosa, estando cercado... ¿Cómo entraba? ¿Cómo se va a meter? Pero así había noches que relinchaba y se veía cómo sacaba el vapor, y así con la misma desaparecía. Entonces son este misticismo que tiene el rancho, el pueblo, la verdad es que es muy acorde a los temas paranormales. Justamente. Y para dar inicio, mi querido hermano, te quiero contar una historia que me llama la atención. La comparte un enfermero que hoy por hoy ya está retirado, de nombre Julián. Esto ocurre en San Juan de las Labores, Oaxaca. Esto ocurre hace muchos años. Y la cosa va así. Él nos dice que como toda persona que estudia, que prácticamente no cree o no está tan metido en estos temas, pues tú sabes que es un poco difícil creer en todo esto. Cuando alguien te habla de limpias, te habla de espíritus, de muertos, y tú no estás acostumbrado a escuchar estos términos, tiendes a pensar que son supersticiones y que son creencias de gente que cree en otras cosas. Claro, de rancho, así dicen. Claro. Es gente de rancho. Exacto, pero hasta que tú no vives las cosas,
no te das cuenta de la realidad. Él dice que empezó primeramente cuando lo mandan de pasante a este pueblo. En este pueblo llega a trabajar en un centro de salud, dando servicio con otros enfermeros, enfermeras, doctores. Y dice que en este pueblo la gente creía en todo eso, ¿no? Creía en temas de espíritus. Algunos, bueno, la gran mayoría del pueblo eran católicos, pero todavía guardaban algunas prácticas prehispánicas, un poco extraño, ¿sabes? Pero bueno, la gente ahí se hacía limpias, recurrían mucho a las curanderas, a los curanderos, para que le tallara el huevo a los niños, que los curara de empacho, todo esto. Y él como médico, enfermero y sus compañeros médicos se reían porque decían, es que la gente de aquí así es. Pero bueno, te acostumbras. Dice que en este pueblo tenían un dicho que en este pueblo le daban mucho peso, lo creían realmente. Ellos decían que cuando la muerte llega, siempre se lleva de 3. O sea que si una persona en el pueblo fallecía, era muy seguro que en unas noches o unos días, más gente iba a morir y siempre eran 3. Y esto era un poco absurdo para ellos. Pero el pueblo tenía también una práctica un poco extraña. Ellos hacían un ritual cuando una persona fallecía. El ritual constaba de llevar una vasija de barro llena de agua. Una persona tenía que subir hasta el campanario en la parroquia, en la iglesia del pueblo, y colocarla ahí. Hacía una serie de rezos y supuestamente la gente decía que con esto como que le pedían a Dios de que no mandara a su ángel de la muerte y que ya no falleciera más gente. Y era la forma en cómo frenaban a las muertes que iban a venir. Pues el enfermero, Julián, cuando escucha y ve todo esto, dice, pues, la locura, ¿no? ¿Cómo van a frenar que alguien vaya a morir? Pero bueno, curiosamente la gente venía haciendo esto cada vez que alguien fallecía. Y ya no se iban de 3 en 3, ya moría menos gente. Este ritual era tan tomado en cuenta en este pueblo que también se hacía ya como una tradición. Una noche antes de la fiesta patronal, lo hacían como encomienda, ¿sabes? Pero si a los meses alguien fallecía, rápidamente alguien del pueblo era escogido para subir al campanario y colocar el agua. Entonces ellos decían que con eso frenaban el espíritu de muerte, ¿no? La gente decía que era parte de la misma naturaleza, que la muerte siempre viene y se llevaba a 3 personas. Era parte de su naturaleza y del comportamiento mismo de la muerte. En alguna ocasión pasó algo que empezó a desarrollar esta historia. Había un señor que era pescador, don Silverio. Una mañana, mientras Julián, el enfermero, iba a sus labores, él menciona que toda la gente del pueblo se estaba pues acumulando en una parte del pueblo. Habían sacado el cuerpo de este señor, del pescador, que desafortunadamente se había ido a pescar, pero antes se había echado unos traguitos de mezcal. Entonces se les suben las copas, se pasa de copas, se va a pescar, en algún momento cae al río y pues desafortunadamente pierde la vida. Dicen que en ese momento la gente se estaba acumulando porque se estaban poniendo de acuerdo quién iba a subir a dejar pues esta ofrenda, el agua, en la parte del campanario. Y dice, como yo iba pasando y escuchando, iba de metiche preguntando, me sugieren a mí que vaya el enfermero. Nunca ha ido. Y le encomiendan a él ir a dejar esta vasija de agua. Y él dice, ok, dice, ahorita no puedo ir por mi turno, pero al rato, saliendo del trabajo, yo voy. Pues todos, ok, va a ir el enfermero. Termina su jornada laboral, ya muy tarde, cansado, llega a su casa, se acuesta a dormir y se acuerda, no fui a dejar el agua, ¿no? La ofrenda. Dice que ya estaba cansado, ya estaba acostado, ya se había quitado los zapatos y dice, la verdad, ya no iba yo a ir. O sea, ya no lo iba a hacer. Y para colmo, empezó a llover. Empezó primero ahí con el chipi hasta que se suelta un aguacero, que para esto donde él se quedaba a dormir era un cuarto que le daba este pueblo con un techito de lámina. Y ya ves que a veces el ruido que emite la lluvia en un techo de lámina te arrulla. O sea, es como un ruido que te arrulla y te duermes. Y dice, no fui. Me quedé dormido, no fui.
A la mañana siguiente dice que voy rumbo al trabajo, me topo a unos vecinos y me dicen, enfermero, disculpe, ¿sí fue? No, sí, ya fui. ¿Seguro? Sí, ya fui. Ah, ok. Pasó. Y aquí es donde empieza lo extraño. Dice que estando él trabajando en ese centro de salud, llegó una niña de unos 6 años, más o menos, que tenía influenza. Pues rápidos ellos empiezan a darle atención médica, le ponen por ahí medicamentos. La niña estaba bien dentro de lo que cabe, o sea, no había algo que fuera una amenaza de muerte. Pero esa noche que la niña llegó, esa noche ella perdió la vida. Lo que cuenta, dice que hubo un momento donde la niña empezó a tener, antes de todo, pesadillas. Empezaba a tener pesadillas y decía a su mamá, que estaba a su lado, que no dejara que alguien se le acercara. Y hacía mención que había alguien y señalaba un punto de ahí del cuarto. Y dice que cuando se da cuenta, la niña tenía una fiebre muy alta, estaba delirando y la fiebre no la podían bajar. O sea, realmente estuvieron batallando hasta que la niña colapsó. Antes de esto tuvo algunos ataques incluso como epilépticos, porque la fiebre estaba ya muy alta, le estaba ocasionando daños, hasta que la niña pierde la vida. Este enfermero se sorprende porque dice, es que esto era imposible. O sea, era imposible. La niña llegó, sí, tenía influenza, pero no puede ser que tan rápido haya llegado a este punto. Él, cuando sale de sus labores, la gente del pueblo estaba afuera, unos cuantos, y le dicen, disculpe, enfermero, ¿sí fue a dejar usted pues el agua al campanario, verdad? Y él seguía sosteniendo su mentira. Sí, se lo fue a dejar. De hecho, ahí dejé algunas cosas, se me cayó un pañuelo, o sea, como que le echó el choro, ¿no? Y dice que él se fue a su cuarto, a pesar de que él no creía en todas estas leyendas. Él dice que en ese punto sentía remordimiento. Dice, sentía algo que lo hacía sentir mal. Y él dice, ¿qué es? ¿Por qué me siento así? Y dice, cuando ya te pones a pensar, era remordimiento. Dice, ¿pero por qué voy a sentir remordimiento si yo no hice nada? O sea, yo no soy responsable de la muerte de esa niña. Y dice que esa noche que estaban velando a la niña, o sea, él llegó, se acostó a dormir, pero por azares del destino se levanta él a las horas ya de madrugada, tipo 1, 2 de la mañana, y dice que él se levanta por, no sé, automáticamente como que voltea hacia afuera a través de su ventana, y dice que ve lo siguiente. Dice que ve cómo iba un hombre tomado de la mano de una niña. Iban, porque justamente casi enfrente de su cuarto donde él dormía, iba un camino que llevaba al panteón municipal. Dice, Paco, fue entonces cuando yo vi a un hombre de espaldas que iba de la mano con una pequeña niña caminando al panteón. Dice, no sé por qué me dieron ganas de llorar. Él dice que sintió ganas de llorar cuando vio esto. Él sale rápido para corroborar que fueran personas reales. Sale a esa hora de su cuarto. Dice que salió en short, en chanclas, una playera. Corrió a pesar de que estaba lloviendo. Y conforme él iba corriendo, la imagen de ese hombre y esa niña que iban de la mano se fue como desvaneciendo. Dice que esa noche él no pudo dormir. O sea, había un sentimiento muy raro en él. Un sentimiento muy extraño. Y él pensó en ir a dejar esa misma noche la ofrenda al campanario. Pero tanto se quedó pensando lo que se quedó dormido. A la mañana siguiente, la gente del pueblo estaba fuera de su casa, afuera ahí donde él dormía. Y él dijo, no, es que sí lo hice. Pues prácticamente él ya no sabía ni cómo seguir manteniendo pues la mentira, ¿no? Entonces dice que él ya pensaba en hacerlo, pero saliendo de su trabajo, cuando esa misma tarde vuelve a fallecer otra persona. Paro cardíaco. De hecho, él lo llega a ver porque dice, pues llegó aquí al centro para intentar salvarlo. Obviamente no se pudo hacer nada. Y esa noche dice que también llegó a su cuarto, como un poquito ya más tranquilo, tratando de asimilar todo, porque le contó eso a sus compañeros. Le dijeron, eso es casualidad, tú tranquilo, eso no es cierto. Pero dice que nuevamente se acuesta a dormir y a las horas se levanta. Y dice que escuchaba ahora el canto de una niña y como el silbido de una persona.
Nuevamente se levanta, mira por su ventana y ahora ve cómo iba la niña caminando agarrando la mano de 2 personas. O sea, iban 3 personas. Y él me dice, Paco, después de eso, para que muriera una persona demoró mucho tiempo. O sea, de verdad, mueren 3 personas en una semana y ya, como que se para. Él, al final de todo esto, siempre mantuvo su mentira por miedo, porque él me dice, Paco, la gente de aquí no se anda con chingaderas. O sea, la gente de aquí, si tú llegas y no respetas sus reglas, sus creencias, y todavía si te encomiendan algo y no lo haces, digo, lo más tranquilo que te puede pasar es que te vayas de ahí, que te saquen del pueblo. Lo peor, ya la gente se lo imagina, ¿no? Porque la gente, hoy por hoy, la gente también. Entonces, no sé qué opinas tú de esa historia, hermano. Hombre, parece algo increíble, pero sí, es más real de lo que se cree. Justo como estás diciendo, nadie escarmienta por cabeza ajena hasta que pasa claro, en uno, ¿no? Pero sí, realmente en los pueblos parecieran tradiciones absurdas, pero funcionan. Sí. Funcionan, la verdad. Y lo que dices, no nada más es ahí. También en el pueblo donde yo soy, fallece una persona y ya las personas dicen, chin. No tienen como tal un ritual, pero la muerte anda rondando. Fallece una persona, a la semana otra, a la semana otra. ¿Y sabes qué pasa? A veces la gente que fallece en la misma cuadra o en la misma manzana. Eso es bien raro. Sí, es algo muy extraño y sí, así sucede. Había una persona que ya era grande y falleció uno de sus conocidos, falleció otro y dijo, viene la muerte. Yo mejor me voy para México antes de que venga por mí. Y a México fue a fallecer. Ah, sí murió. Sí falleció. O sea, no importó el lugar, él se fue y allá, a los 3 días que llegó a México, falleció. Híjole, fíjate cómo pasan ese tipo de cosas. Y yo siempre he pensado algo. Por algo se crean estas leyendas o estas creencias. O sea, no es que la gente despierte y diga, hoy voy a creer en esto. O sea, hay siempre un motivo que lleva a que no solamente sea una persona, es un grupo, o en la gran mayoría de pueblos la gente lo crea. Qué curioso, ¿no? O sea, esto fue en un pueblo, pero tú me hablas de Veracruz, en Oaxaca también se cree, y en otros pueblos de otros estados la gente también lo cree. Por algo lo cree. Sí, parece un efecto dominó. Claro. Entonces sí, es de respetarse. La verdad es que yo, que soy de rancho, sí lo respeto muchísimo. Y ahorita que estás diciendo todo eso, pues me da mucho sentido eso. Claro. A veces la ciencia no puede explicar las cosas que suceden en esos lugares. Claro. Y justo como estás diciendo, los pueblos, los ranchos son muy propicios a todo esto. Esto que te voy a platicar es de allá del pueblo donde yo soy. Ok. Allá la gente tiene... Mira, lo de cajón en los pueblos, no nada más en el mío, sino en varios, son brujas, la Llorona, el Charro, los duendes y nahuales. Sí. De cajón hay una historia de eso, ¿no? Pero ahorita te voy a platicar de brujas. Y bueno, traje evidencia, no sé, más adelante la pondrás, digo, tú me dirás. Claro. Pero es más una anécdota corta. Para eso tengo que explicar que allá las personas, a los bebés recién nacidos, les ponen debajo de las almohadas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tienen esa creencia de que viene la bruja y no se lo lleva así. Lo que nosotros no sabemos es que hay 2 tipos de brujas. Hablando de lo que es, bueno, hay varios tipos, pero ya para fines prácticos, hablando de cosas prehispánicas que hasta la fecha tenemos, hay 2 tipos de brujas. Unas son las que se arrancan pies. Tlahuelpuchis. No, Momexcopinqui. Ok. Estas son las Momexcopinqui. Se arrancan los pies y se ponen, alguna creencia tiene, alguna de guajolote, dicen, los guajolotes no vuelan. Se convierten en un ser similar a un guajolote, un ave negra. Claro. Que sale volando en busca de niños. Esas son las Momexcopinqui. Y las Tlahuelpuchis son las que se convierten en fuego. Ajá. Las bolas de lumbre, que allá hay de las 2. Allá las personas tienen la idea de que en un árbol, en la noche, ven un pájaro negro que no es una especie conocida, es una bruja. Una persona está embarazada, próxima a dar a luz, y las rondan. Ok. Van a cantar. Es un canto muy extraño, parece lechuza, pero no es lechuza. Entonces la gente así tiene la creencia, ¿no? De hecho, en las casas se escucha de repente rasguños. Uh-huh. Y tú dices, ay, ¿en serio? ¿De verdad? Yo lo he escuchado. Y eso sucede no en cualquier casa, sino donde hay niños.
Y bueno, las bolas de fuego, allá tenemos dos creencias. Las bolas de fuego pueden ser dos cosas. Cuando ves pasar una bola de fuego amarilla, Ajá. no es una bruja, es dinero. Ah, ok. Y mi abuelito decía, avientas el sombrero y la bola de fuego cae, ahí vas a escarbar y vas a encontrar dinero. Pero es dinero del diablo. Claro, tiene una maldición. Exactamente. ¿No? Y las brujas son bolas de lumbre de colores. Ajá. ¿Has visto que luego la lumbre saca rojo, azulito, destellos verdes? Eso es una bruja. Bueno, pues sucede que se tiene esa creencia. Las brujas o se arrancan las piernas y se convierten en aves negras o son bolas de lumbre. Esto pasó el año pasado. Esto apenas sucedió. El pueblo está en alto, como es sierra, se pone en alto y a un costado, a la salida del pueblo hacia la ranchería, está el panteón. Repito, es zona tropical, entonces es mucho árbol, muy verde todo. Abajo del panteón hay una arboleda, que podría decirse que es de uso común. Uh-huh. ¿Sí? Las personas que van a buscar leña van ahí a veces, los que viven cerca. Entonces un muchacho va, 21 años tiene la persona, va con su machete porque va a buscar un poste, un árbol, vamos a ver cuál cortar. Entonces saca el machete y empieza a buscar, le va a dar el primer machetazo y de reojo ve algo en los árboles. Se guarda el machete y lo primero que hace es sacar su teléfono. Bueno, ahí en la imagen van a ver, no es una imagen nítida porque las personas en el rancho no andan trayendo iPhone. Claro. Además le hizo zoom. Ya ves que pues tú tienes una vista, pero cuando sacas el teléfono marca otra cosa, ¿no? Entonces saca el teléfono, le hace zoom y le toma foto. Con la misma lo guarda y se va. Ya asustado. Llega a su casa y medio platica. Es que vi esto en los árboles, estaba arriba de los árboles. Así como enseña, empieza a vomitar, dolor de cabeza. Y bien como dices, puede ser que en el pueblo haya médico, pero es más seguro ir con el curandero. El mal aire. Claro, ¿no? El mal aire. Entonces fueron por una persona que se dedica a eso, lo limpió. Y el huevo, no sé si has escuchado, la limpia tradicional con huevo, uh-huh. El huevo se suelta si tienes algún mal aire o algún mal, ¿no? Pero cuando traes un aire muy fuerte, el huevo revienta. Uh-huh. Entonces el huevo se le reventó y era huevo de guajolote. Bueno, ya lo levantó, ahí quedó, ¿sí? Pero las personas luego se empezaron pues fue lo novedoso. A pesar de que es un pueblo y que sí dicen, es que grita la Llorona y esto, lo otro, fue algo novedoso. Empezaron a decir que sí era la Llorona, que sí era la muerte, que algo iba a pasar y fíjate, sí sucedió algo. Ya no sucedió algo paranormal, pero sí sucedió una desgracia. Obviamente, por respeto a la familia, no voy a decir nombres, pero claro, pasó algo. Número 1, un día antes de eso habían ido a enterrar a una señora ya grande, mayor. Y se dice que las brujas andan buscando o niños o muertos frescos. Uh-huh. Ajá. Entonces coincidió con que enterraron a la persona. Al otro día aparece eso. A los 8 días, en una de las cantinas del pueblo, alguien se pelea. Y de un caso le parte la cabeza a una persona. Obviamente todo el mundo se quedó, ya ni siquiera recordaban la aparición, pero dijeron, sí sucedió algo. Claro. Estos seres cuando se aparecen es para anunciar algo. Y sucedió. Reitero, es una historia muy corta, es algo que sucedió, pero está la imagen. Okay. Cuando la compartas con tus seguidores, sí. Es una imagen, a pesar de que se ve borrosa, se ve muy nítida. ¿Cómo se ve? Te la voy a escribir, igual la van a ver. Encima de los árboles se ve una mujer parada con un vestido blanco largo, volteando como si estuviera posando para la cámara, pero no se le ve un rostro, más bien se le ve lo que es la cara y en vez de ojos, huecos y la boca abriéndola. Hay muchas personas ahí le van viendo, y se le ve el cabello gris y le van encontrando, ¿no? Sí. No es pareidolia, la verdad es que se ve muy bien, a pesar de que está borroso, se ve muy bien. Y
Y eso fue lo que sucedió ahí. Entonces, imagínate, para que todavía a estas fechas sigan sucediendo esas cosas inexplicables, yo creo que hay que tenerle respeto mucho a estas cosas en los pueblos. A mí me queda claro algo, hermano. Fíjate que a pesar de que, ya estamos en el año donde estamos y que ya tenemos mucha tecnología y pasan ya muchas cosas y avances, ese tipo de hechos siguen y van a seguir pasando. Yo hablaba con amigos de Ciudad de México y me dice, es que aquí cerca, ya en el estado, la gente los ve. O sea, ya donde se ven los cerros, y justamente esto la gente ya lo sabe. A mí me tocó ver una, estando investigando un lugar, no recuerdo exactamente el nombre del lugar, pero es una zona donde entramos por un fraccionamiento, donde la persona que nos lleva nos decía, es que aquí, por ejemplo, Pedro Infante tuvo una casa. O sea, fue un fraccionamiento de gente de mucho dinero de antes, pero que hoy por hoy ya casi no habitan estas casas. Y arriba de ese cerro hay pirámides que son llamadas las pirámides de Eso es en el Estado de México. Nosotros fuimos a investigar ese lugar porque cerca había una casa que le dicen la Casa de los Gritos, porque ahí se dice que hacían rituales. Y sí, nosotros cuando fuimos encontramos brujería. Pero ahí ya en el anochecer, o sea, nosotros no íbamos buscando brujas, hermano. Íbamos buscando investigar las pirámides, investigar la Casa de los Gritos. Cuando vemos la bola de fuego, entonces... Y es curioso porque, o sea, yo como una persona que sí creo, pero también al mismo tiempo no me dejo llevar por decir, ay, sí, brujas, ¿no? Dije, bueno, puede ser un globo de Cantó y ya, porque sí podría ser. Pero lo vimos a una distancia considerable. Y es curioso porque los globos de Cantoya solamente suben. O sea, no bajan y suben y hacen estos movimientos o se cruzan. O sea, eso no tiene explicación realmente. No sé si tú lo pudiste ver, pero allá, por ejemplo, en mi pueblo, brincan de árbol en árbol. Sí. Y el árbol no se quema. Uh-huh. Entonces eso es también otra cosa que digas, bueno, como si es una bola de fuego, ¿por qué no se quema? Entonces, sí, son cosas que la ciencia no explica y que desde tiempos prehispánicos ya tenían una explicación. Y era esto, las tlahuelpuches. Qué curioso, fíjate, ¿no? Y yo por eso siempre he dicho, este fenómeno sigue pasando, sigue ocurriendo, y es algo que la gente hoy por hoy va a seguir creyendo en todo esto porque lo siguen viendo. Yo te quiero contar una historia, hermano. Esa historia también es un clásico. El fenómeno es un clásico porque nos habla de lo que es la famosa carreta de la muerte. ¿Tú has escuchado la carreta de la muerte? Claro que sí. Dime qué es lo que sabes de la carreta de la muerte. Mira, por historias que me han platicado desde pequeño y ahorita que ando en todo esto, las investigaciones que he hecho, la carreta de la muerte es eso precisamente. Se escucha un caballo que va arrastrando una carreta y viene por una persona. Uh-huh. Es lo que a grandes rasgos, ¿no? Pero en Oaxaca es muy conocido aquí esto. Claro. Aquí en ese municipio donde estamos, la gente ha escuchado la carreta de la muerte. Y es impresionante porque, digo, hoy por hoy no es que sea raro o tan extraño ver un caballo en la ciudad, pero si unes ciertos aspectos como escuchar una carreta, que eso sí es un poco más raro, ver una carreta, escuchar un caballo, escuchar cadenas, escuchar todo esto en una madrugada. O sea, cuando ya unes tantas cosas, dices, espérate, o sea, no es un borrachito que a lo mejor va con su caballo a su casa. No, es otra cosa. Aparte de esto, que a las horas muera una persona, también como que refuerza mucho esta creencia. Porque bueno, se dice que realmente a eso viene. Es la muerte que viene a llevarse a una persona. Yo he hablado con personas que han visto al jinete, a la persona que está llevando todo esto. Yo hablé con una mujer en una ocasión y ella me contó que no tuvo miedo. Que de hecho sí te impone porque ves a la muerte realmente. Pero sientes una sensación un poco familiar incluso, que te hace sentir, más allá de miedo, como sentirte un poco en paz. Incluso te invita a que pases a sentarte y disfrutes del viaje. O sea, no es como que te voy a obligar, no, pásale. Y tú por tu propia voluntad lo haces. Esa persona que nos manda la historia se llama Martín Méndez. Te mando un fuerte abrazo, hermano, gracias. Lo que él vive
realmente no es de él, es de su abuelo, don Teodoro. Don Teodoro le tocó ver, fue de estas personas que le tocó ver a la muerte, no a la Santa, bueno, tal vez no sea la misma o sí, pero vamos a llamar aquí la muerte, ¿sabes? Don Teodoro dice que esto pasa hace muchos años, cuando él tenía apenas 25 años. Hoy por hoy don Teodoro tiene 2 años que falleció. Falleció en el año 2024. Pero esta historia ocurre cuando él tenía 25 años. Recién casado, él vivía en un pueblo llamado San Antonio el Encinal. Dice que en aquel entonces, pues por ahí con un dinerito que estuvo ahorrando, compró un terreno a las afueras de su pueblo y ahí construyó, él levantó su casita, primero con techo de palma, después le puso láminas. O sea, fue ahí creciendo con su esposa y tuvo a sus hijos. Dice que en los primeros años que él estaba casado, él trabajaba para un hombre rico que tenía pues grandes hectáreas de sembradíos, milpas y todo esto. A unos 3 kilómetros estaba todo esto. Y don Teodoro trabajaba todos los días la tierra de este hombre. Él, imagínate, la condición de este señor, siendo joven, caminaba 3 kilómetros de ida y 6 kilómetros todos los días. Y aparte, el trabajo físico con el que hacía con el machete, todo esto sembrando, era una condición impresionante. Y dice que él se iba a trabajar la tierra desde temprano, desde la madrugada, para ganarle al sol. Él salía de su casa a las 4 de la mañana. A veces, cuando quería terminar a tiempo, 3 de la mañana. Y el señor se acostaba a dormir, digo, señor joven en aquel entonces, se acostaba a dormir muy temprano, 7, 8 de la noche, esta persona, don Teodoro, ya estaba acostado. Y eso estuvo trabajando toda su vida. Dice que en ese pueblo, en San Antonio el Encinal, la gente tenía la creencia justamente de la carreta de la muerte. Y no era de gratis, realmente. Se escuchaba, pero la forma en cómo lo escuchaban era peculiar. Porque dice que el pueblo era pequeño y había una avenida, una calle que cruzaba todo el pueblo. Esta carreta se escuchaba siempre de principio a fin. Recorría toda la ciudad y tiene una creencia un poco similar a la Llorona, que si escuchas a la carreta como muy lejos es porque está cerca y viceversa, si él escucha cerca está lejos. Y siempre que la gente del pueblo escuchaba la carreta, muy seguramente a la mañana siguiente una familia tenía una pérdida, o de un familiar, o un hijo, o un abuelo, lo que sea, ¿no? Esto era el pan de todos los días, o sea, ahí la gente lo creía mucho. Un día don Teodoro sale de su casa al trabajo, 4 de la mañana, dice que iba con... Él tenía una, no sé cómo llamarle, era como una linterna, pero de gas, como de petróleo, gasolina. Se prendía con esto, una vela, una mechita, perdón. Y llevaba el machete siempre aquí, en el cinto, listo para cualquier cosa. El abuelo le dice que a esa hora caminar entre milpas, entre monte, pues sí es peligroso. Por eso llevas el machete, te puede salir algún animal, lo que sea. Pero el señor ya estaba acostumbrado. O sea, el señor era de señores de antes, lo hablábamos en un principio. Dice que el señor iba caminando, ya iba a medio camino, ya iba más o menos a medio camino, y escucha el caminar de otra persona. Y dice que él se frena, y cuando voltea hacia atrás, ve que viene otro señor con sombrero, un sombrero. Y a él dice, le llamó la atención porque no notó en qué momento este hombre se acercó o en qué momento llegó. No lo escuchó, solamente ya lo escuchó estando muy cerca. Y dice que él pues como que se prepara, agarra el machete por cualquier cosa, y él sigue caminando, intentando pensar quién es esta persona. Todos en el pueblo se conocen, la mayoría son parientes o son primos o son algo. Y dice que baja la velocidad para que pase este señor que viene a su lado. Y dice que cuando va pasando, siente un aire frío, un aire pero heladísimo. Y este señor le llama por su nombre al abuelito, le dice, Teodoro, dame agua. Él escucha esto y se acordó algo que le había dicho su papá en algún momento. Ten mucho cuidado. Cuando una persona de la nada se te acerca y te llama por tu nombre y te pide algo, es el diablo. Él viene a probar tu fe, viene a probarte a ti. No le hagas caso. Entonces don Teodoro se acuerda de eso y lo ignoró y siguió caminando. Y dice que este señor lo alcanza y le vuelve a decir, Teodoro, tengo sed.
dame agua. Y dice que pues al ver cómo venía descalzo, estaba en una situación muy, muy mala, se compadeció, sacó su cantinflora y le dio de beber. Dice que este señor estaba tomando agua y de pronto empezó a reírse, como a carcajearse, y el agua se le empezó a derramar aquí por las comisuras. Y dice que cuando levanta el rostro, porque tenía sombrero, dejó ver su rostro. Y dice que ve el rostro de una calavera, o sea, vio el hueso. Dice que cuando él ve todo eso, pues evidentemente primero se impacta y rápido esta calavera o esta muerte o lo que sea, este espectro lo toma del brazo. Lo toma del brazo. Dice que él sintió como si fuera un metal caliente. Estoy omitiendo una parte importante de la historia. Don Teodoro tenía un lunar o una marca en el brazo izquierdo. Bueno, resulta que esa marca es lo que le quedó a Don Teodoro de donde le agarró este espectro. Don Teodoro dejó todo, botó machete, botó todo, salió corriendo, pero dice que en cuanto él corrió, empezó a escuchar que detrás de él no venía este hombre corriendo. Escuchaba el galopar de un caballo, escuchaba una carreta y él automáticamente dijo: vienen por mí, vienen por mí, vienen por mí. Dice que corrió en dirección al pueblo, iba gritando y haciendo ruido y la gente se empezaba a despertar. Ya algunas personas que trabajaban la tierra ya estaban afuera. Dice que lo vieron, llegó y se aventó, estaba todo pálido y como tú dices, llegó a vomitar, dice el señor. Bueno, señor, como es abuelo hoy por hoy, pero ya era muy joven, 25 años, llegó a vomitar, estaba blanco, estaba pálido. Y dice que la gente estaba escuchando a la carreta de la muerte. Y cuando escuchan a la carreta se tienen que meter, se tienen que encerrar, porque dicen que a quien agarre se lo lleva. Pero en esta vez fue la excepción. Y este señor, don Teodoro, le cuenta a su nieto, la persona que manda la historia, que a él no se lo llevó porque en el momento que él corrió, dice que mete la mano debajo de su playera o su camisa y tenía su rosario. Dice que él se fue corriendo, rezando el Padre Nuestro, y él dice que eso fue lo que le salvó a él la vida. Porque la muerte se lo llevó apenas hace 2 años y esta historia tiene ya muchísimo tiempo. Tenía 25. Tenía 25, imagínate. ¿Tú qué opinas de esto? No, hombre, ahorita que lo estás platicando se me viene a la mente una historia similar. Adelante. Mira, allá en mi pueblo, las historias que voy a contar hoy son de familiares. Sí. O de personas que, imagínate, tú me contaste que tú lo viviste, sí. Claro. Entonces, allá no le dicen diablo, le dicen el fraile o el malo. Ok. Desconozco el origen o por qué le dicen así, pero ahí dicen, sí, en tal lugar sale el fraile. Quiere decir que ahí se aparece el diablo. Bueno, esto es cortito, pero por parte de mi familia paterna, mi papá tenía un tío que a veces iba, y es muy común que se quedaban en las cantinas a echarse su aguardientito y ya regresaban a altas horas de la noche. Sí. A la casa. Entonces la casa estaba en el rancho. El tío agarra y pues se quedó echando guapango, sí. Tomando. Le da como las 2 de la mañana y no conforme con lo que había tomado, se agarra su botella de aguardiente con la cañita. Pero aguardiente, hablamos de aguardiente del claro. pueblo, ¿no? Y va. Ahí va caminando. La historia que cuentan los familiares es que llegó así. Llegó como si estuviera loco. La casa era de tarro. Para los que no sepan qué es el tarro, es el bambú mexicano. Ajá. Es como bambú, pero no el bambú. Es un poquito más delgado, igual de resistente, etc. Entonces llegó y de una patada tiró la puerta. Como es el rancho, pues al fondo tenían como un granero, que eran donde estaban los bultos de 50 kilos de maíz. Entonces este tío llega, no agredió a nadie, solo tiró la puerta de una patada, se fue a donde estaba el maíz y levantaba los bultos de maíz con una mano y los aventaba como si fueran almohadas. Órale. Y gritaba: ¡vámonos! ¡Vámonos! Lo hizo así como 4 veces. Azota, se empieza a convulsionar y a sacar espuma por la boca. Van por la curandera. Uh-huh.
lo limpia, lo levanta, ya así dice, pues vamos a levantarlo. Y como a los 2 días reacciona. ¿Qué te pasó? Tú has tomado, pero nunca te habías puesto así. Además, por mucho que digan, el alcohol te da fuerza, pues no es como para que agarres los bultos de 50 como si fueran almohadas, ¿no? Y ahí fue donde platica. Dice, pues es que yo venía en el camino real y de reojo veo que viene un jinete. Una sombra, porque como era de noche, pero ve entre lo que puede ver, el caballo es negro porque reluce su pelaje. Uh-huh. Y aquí alrededor, en su pantalón, brillaban botones de oro. Con su sombrero. No le vio la cara, porque pareciera que una sombra lo tapaba. Sí. Entonces me lo topé de frente. Buenas noches, amigo. ¿No quiere? Todavía le invitó. Le ofreció. El charro se paró. Le tomó sin decir nada. Le dio un trago. Y se la regresó. Y dice que a partir de ella no se acuerda de nada. En ese momento ya fue cuando llegó y pasó todo lo que te cuento. Pero de ahí dice, no supe más. O sea, eran personas que para que quedaran inconscientes por alcohol, la verdad es que pues... No, tenían un aguante. Exactamente, los de antes eran los de antes. Entonces sí dice, yo le ofrecí de tomar. No me contestó nada, me tomó y ya no supe. Entonces pues todo lo que se cuenta o lo que nosotros pensamos es que, por así decirlo, quedó poseído. Claro. Imagínate la fuerza que tenía para levantar esos costales. Y ahorita que dijiste eso, pues se me vino a la memoria esto. Y bueno, ahora la historia que te iba yo a platicar porque es igual. Entonces, como te digo, allá en el pueblo le dicen fraile o el malo. Ajá. Sí, no le dicen el diablo como tal. O sea, sí saben que es el diablo, pero sí, ahí se aparece el malo o el fraile. O el chamuco a veces le dicen. También. Bueno, sí, también puede ser. Ahí en mi pueblo son esas dos frases, ¿no? Para eso. Hay un lugar, como es ranchería, pues sí, tiene monte, pero hay potrero también. Donde están las vacas, pues obviamente no hay árboles porque el pasto debe crecer para que lo coman. Pero hay lugares que aún en estas fechas están tan espesos de vegetación que en el día está oscuro, aunque haya sol, por la sombra que produce. Entonces, ahí había un lugar por donde la gente pasaba, pero lo evitaba. Uh-huh. Porque hasta en el día se sentía un escalofrío. Y muchas personas, ahí se aparece el fraile. Ahí se aparece el fraile. Porque ya habían visto una sombra recargada en los árboles, en las noches. Mi abuelito me platicaba esta historia. Había un señor que se llamaba Pantaleón, Don Pantaleón, uh-huh. Que hasta mi mamá conoció ya de que era chiquita, era Don Pantaleón. El señor tenía hemiplegia. Caminaba pero mal y pues una mano no le funcionaba del lado derecho. Pero la historia de por qué quedó así es muy interesante. Okay. El señor era normal, como cualquier persona. Lo mismo. Los fines de semana ya acostumbraban que las personas bajan de la sierra y en el pueblo hay como una placita. Entonces vienen todos los fines de semana por su azúcar, por su jitomate, por su despensa. Y los señores pasan a la cantina a echarse su aguardientito. Uh-huh. Bueno, pues Don Pantaleón, como todos, se atoró en la cantina y se regresó noche. Igual le agarró la noche. Para mala suerte de él, su camino hacia su casa era en ese lugar. Se regresa borracho, va con su morral lleno de su despensa y al pasar una voz le habla. Justo como dices, lo recuerdo ahorita. Pantaleón. Estas no son horas de andar pasando aquí. Porque aquí es mi dominio y son mis horas. Y dice que por más que se volteaba, no veía nada. De hecho, él platicaba que no sabía si la voz era acá atrás, adelante, a un lado. Pareciera que lo escuchaba en todos los lados al mismo tiempo.
Claro. Dice que ahí se le vino a la mente todo lo que decían, que aquí se aparece el fraile, que la borrachera se le bajó, pero no se quedó ahí. Él contó que cuando está volteando para todos lados, al ver otra vez al frente, se le viene encima una sombra alta y le empieza a pegar. Le rasgó la vestimenta, salió corriendo para su casa. Se le bajó la borrachera y juró: nunca más voy a volver a tomar y nunca más voy a volver a pasar de noche ahí. Porque él platicaba y decía: sí, esa voz me dijo, este lugar y estas horas son mías. Ya. Por aquí no pases. Poco le duró el susto, porque al mes volvió a caer. Claro. Otra vez se fue al pueblo. Los amigos: órale, Pantaleón, échate unas. Ja, 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 ja. Se le olvidó. Se le vuelve a hacer de noche. Y vuelve a pasar por el mismo lugar. Híjole. Va al paso y la misma voz: te dije que estas son mis horas y mi lugar. Lo mismo. Esta vez ya no estuvo buscando. De entre los árboles salió la sombra y le pegó de tal forma que lo dejó hemipléjico. A partir de ese momento el señor, digo, con todo respeto para las personas, pero ahí en el pueblo sí decían, lo dejó torcido. Fue un mal aire tan fuerte y fue tan fuerte como lo golpeó que quedó así, la boca de lado, la mano mal y el pie también mal. Y Wow. don Pantaleón platicaba: a mí el diablo me escarmentó. Por eso estoy así. ¿Ahí sí dejó de tomar? Sí, ahí sí algo de tomar para siempre. No manches, amigo. Fíjate que yo conté una vez una historia cuando hablamos de nahuales, de una chica que perdió el habla. Una chica que tenía problemas en sus facultades mentales. Tenía como un retraso. La historia la recuerdo de que era... ya tenía como 40 y tantos años la señora, pero tenía una mentalidad como si fuera niña. Claro. Entonces sus padres la cuidaban como si fuera una niña, aunque ya era una señora. Pero la cuestión aquí es que la persona que me manda la historia dice que jugaba con ella, recuerdo su nombre, María, desde que era niño. Dice, pero María siempre hablaba. O sea, yo recuerdo que me hablaba por mi nombre. Él no recuerda en qué momento María dejó de hablar, porque hoy por hoy María existe, es una mujer. Ya tiene casi 60 años, ya es muy grande, no habla, es muda. Entonces, cuando él, la historia así rapidísima, él descubre qué fue lo que pasa, es porque en ese lugar llegaba un ser o un animal muy grande, amorfo, a comerse las gallinas, a comerse los animales, y María se topó de frente con este ser. Desde aquel entonces se supone que ella, o sea, se espantó a tal grado de que perdió el habla. Y yo sé que un montón de médicos y doctores va a decir eso no es cierto, pero quítale esa creencia a la gente del pueblo. Digo, yo te la compro. Yo digo, ok, no es así, no hay problema, pero quítales esa creencia a la gente. No, y más que nada, sucedió. Claro. Perdió el habla. Entonces, Perdió el habla. Los hechos ahí están. Sí, porque recuerdo que no lo perdió inmediatamente. Lo que sucedió en la historia, y la estoy recordando, fue perdiendo el habla poco a poco, porque ella alcanzó a describir lo que vio, dijo lo que había visto, y así poco a poco empezó a dejar de hablar hasta que de plano no habló y no habla nada. Entonces pasan esas historias, son reales. O sea, es lo curioso que aunque nosotros busquemos el lado lógico, científico, médico, pero ¿cómo me explicas la otra parte, ¿no? La otra situación de cómo pasan estos hechos. Sí, la verdad es que son increíbles, pero vuelvo a lo mismo. Yo creo que nuestros antepasados, mexicas, mayas, ya tenían explicación para estas cosas. Entonces nosotros hoy no lo creemos porque obviamente pues uno piensa, no, es que la ciencia, pero no lo explica. Toda la ciencia no lo explica. Yo te voy a contar esta última historia, querido amigo. Esa historia está bien, híjole, no sé cómo llamarla, pero tú ahorita vas a decir qué opinas. Ok. Se llama, no puedo decir cómo se llama porque es un spoiler muy grande. El final, sí, claro. Pero bueno, esto pasa en un pueblo llamado La Cañada Seca.
En ese pueblo la gente creía mucho en brujas, duendes, o sea, literalmente todo lo que tú dijiste, nahuales, sobre todo nahuales. ¿Por qué? Bueno, porque había temporadas donde los animales de los pobladores simplemente amanecían muertos en sus corrales y la gente ya sabía, sobre todo porque los veían. Dice que cómo llegaba un animal que parecía, incluso algunas veces lo describían como un puma muy grande, brincaba estas como mallas, las cercas las brincaba y devoraba a los animales, ¿no? Con una fuerza, una ferocidad. Y la gente tenía miedo, la gente se escondía en sus casas, en sus cuartos, aseguraban puertas, ventanas. Entonces la gente creía mucho en todo esto. Y dice que sobre todo, y lo más fuerte que empezaba a ocurrir, es porque empezaban a desaparecer también los animales, y lo más grave, los niños también desaparecían. Cuando había bebés en casa, pues desafortunadamente se supone que la mamá, dormida, no se daba cuenta en qué momento el niño desaparecía. Y trágicamente encontraban el cuerpito del pequeño al día siguiente en algún lugar, pero con ciertas características que no puedo decir porque me bajan el video. Entonces, en una forma muy, muy mala. Dice que los animales empezaban a desaparecer y la gente empezaba a decir mucho acerca de esto. Para esto, este chico que nos manda la historia nos dice: mi abuelo vivía a las afueras del cerro. Era un señor, y lo voy a describir, un señor muy duro, un señor que era muy solitario, un señor que todo el tiempo era callado, no le gustaba estar como socializar con la gente, características muy raras. Y dice, y mis padres no me dejaban ir a verlo casi. Dice, a veces yo sentía lástima por él, porque realmente era un señor pues muy solitario, pero no sabía por qué mi familia me negaba a verlo. Dice, cuando a veces podía escaparse el abuelo, no lo trataba mal, pero tampoco era como un abuelo normal que te abrazaba y era cariñoso. O sea, te recibía, te dejaba pasar a su casa, pero hasta ahí. Dice que una vez uno de sus hermanos de esta persona, estando en casa del abuelo, dijo, ven, el abuelo no estaba, porque el abuelo tenía la costumbre de salirse en las noches. Decía que iba a hacer unos mandaditos. Y dice que su hermano dice, mira, ven, mira lo que encontré. Ya sabes, ¿no? O sea, está el abuelo y empiezan a husmear entre sus cosas. Dice que fueron afuera, o sea, en la parte de afuera de su casa tenía como un granero, si lo quieres ver así. Y dice que todo el tiempo ese lugar olía mucho a humedad, olía mucho a tierra, olía mucho a madera vieja. Y dice que habían destapado como un pedazo de tierra donde había mucha madera, pero estaba manchada de sangre. Y dice, mira lo que el abuelo tiene como oculto. Y dice que se le quedan viendo. Y dice, y fíjate que vi que en su cuarto tiene fotos de un niño del pueblo. Y dice que se quedan así como los dos mirando a la cara y dice, ¿qué me quieres decir? ¿Que el abuelo es nahual? Dice, pues ¿qué más? Dice, ¿por qué hay sangre aquí? ¿Por qué? ¿Qué onda con la foto del niño? Y aparte al abuelo pues, luego se sale en las noches. Y dice, no, pues es que el abuelo pues vive de qué, porque la gente a veces, el abuelo se dedicaba a matar cochinos, a matar pues para la gente que quería hacer comida. Y dice, pues, por eso es la sangre. Dice, no sé, como que algo no les cuadraba. Y esa noche el abuelo se había ido. Y esa idea estaba en la mente de que si el abuelo, ¿por qué era solitario? ¿Por qué estaba solo? Dice que una noche su mamá lo levanta, angustiada. Y dice que cuando salen de su casa, ven a una turba grande de personas que iban con machetes, con palas, directo a la casa del abuelo. Esa noche había desaparecido un bebé. Y supuestamente un hombre había visto al abuelo de estos chavos merodeando por esos caminos. Entonces ya eran como que muchas las sospechas y pues otro pequeño enfureció a todo el pueblo y la gente se levantó y dijo, esto se acaba hoy. Fueron todos con palas, picos y de todo porque iban dispuestos a acabar con el abuelo. Ya había unos cuantos pobladores que habían llegado a la casa y dice que corrió la mamá, pues su papá, ¿no? Todos, el abuelo llegan y ya habían irrumpido en la casa. El abuelo ya estaba en el piso. Dice que lo que dicen
dice que un señor del pueblo vio cómo iba corriendo pues este animal grande y alcanzó a darle pues y lo hirió. Dice que lo fueron siguiendo y casualmente llegaron a la casa de este señor. Y pues aparte, ¿no? Las características que ya tenía, solitario, todo el tiempo no estaba, desaparecía, bla, bla, bla. La gente entró a la casa y lo golpearon y lo terminaron de, pues prácticamente de reventar. Dice que cuando llegan todavía estaba agonizando. El señor tenía una herida muy grande en el costado y estaba sangrando. Y dice que él le dijo: abuelo, ¿eras tú? ¿Qué hiciste? Y el abuelo solamente le dice una frase: hijo, todos tenemos secretos. Y el señor fallece ahí. La gente estaba tan molesta con este anciano que no se conformó con haberlo desvivido. Dice que amenazaron a la familia, a ellos como nietos y a su hija, que si no se largaban del pueblo, también a ellos se los iban a echar. Vaya. Y dice que en ese momento la gente molesta agarró y empezó a aventar pues estos pedazos de madera con fuego, quemaron la casa con el señor adentro. ¿Qué pasó? ¿Será nahual o no será nahual? Aquí te va. A los días llega una mujer con un niño a visitar a la familia. Una mujer de nombre Luciana, que dice ser había sido amante del señor. Y las fotos del niño que tenía el abuelo no eran del niño, era el niño que tenía porque era su hijo. Y si se salía en las noches el señor, dice porque pues Luciana era una mujer que estaba casada. Entonces salía a escondidas con este señor y tenían un hijo a escondidas. Entonces esta historia toma otro vuelo porque dice este chico, esta gente del pueblo mató a mi abuelo pensando que él era el nahual. Pero realmente mi abuelo iba a ver a su mujer, lo hacía escondidas, y esa noche que él pues pasó por unos sembradíos, pasó por la casa donde el niño desaparece, vieron al abuelo. Dice esa noche que lo fue a ver, era él, pero porque venía de esta casa. Entonces él realmente no era el nahual. Dice esta persona que me mandó el correo: me da satisfacción saber que se le siguen muriendo sus animales y siguen desapareciendo hoy por hoy en este pueblo los niños y los animales. Pero él lo dice, me da gusto porque él lo ve y lo siente como venganza. Pero aquí te va algo extraño que ahora me hace pensar otra cosa. Este hijo mayor que tenía este señor, ya hoy es un adulto grande, se supone que el señor no era el nahual, pero este señor en este otro pueblo, esto es en otro pueblo, y esto se lo cuentan a su mamá, lo han visto también merodeando lugares a altas horas de la noche, en lugares donde antes no pasaba nada, pero desde que llegó este señor, que antes era el niño, desde que llegó este señor empiezan a amanecer los animales muertos. Entonces vuelve a tomar tu nombre. Claro, o sea, ya no sé qué pensar con esta historia. ¿Tú qué opinas? No, hombre, pues, híjole, sí queda la duda. Claro. Queda la duda, porque son las casualidades, dicen que no existen. Entonces, pues, híjole, te deja pensando. Yo quiero creer que sí. Sí. Que sí era. Es que se supone que luego pueden heredar este don. Sobre todo cuando viene directo de tu padre, o sea, o de tu abuelo, o simplemente viene en tu línea, en tu linaje. Puede pasar, pero ya no sé qué pasa con la historia. Entonces yo creo que podría ser que el abuelo sí hacía algo por ahí. Sí, definitivamente sí tenía algo, porque repito, las casualidades no existen. Así es, hermano. Oye, qué buena historia. Y sí te deja pensando. Sí. Bueno, pues me permites contar la tercera historia. Adelante. Esta historia me la platicó una persona, igual, directo. Sí. No es de un familiar, es de un conocido. No sé si alguna vez has escuchado hablar que las lagunas en México siempre hay una sirena. Bueno, esto, para quien no sepa, tiene orígenes prehispánicos. Ok. Se llaman acíhuatl. Y eran las sirenas mexicanas. Pero eran mujeres que podían ser mitad mujer, mitad pez o mitad víbora. Entonces, todas estas leyendas prehispánicas hablaban de que en los lagos de México
no nada más en el centro, sino las lagunas en general de toda la República, tienen estas enviadas de Tlaloc. Ajá, ok. Son consortes de Tlaloc, por así decirlo, las Acíhuatl. Y se aparecen cuando va a haber una desgracia o alguna inundación, algo similar, ¿no? Pero entonces la leyenda prehispánica ahí está, es una enviada de Tlaloc y existe. Bueno, está la Tlanchana en Metepec, y si te pones a investigar, muchas lagunas de México tienen una sirena, pero son estas Acíhuatl. Y yo pensaba que había sirenas de agua dulce porque aquí estamos rodeados de un río y he contado muchas historias de gente de aquí que ha visto sirenas aquí. Y eso se me hace bien bizarro. Sí. Y así como tú dices, en varios lugares. Sí. No nada más en lagunas, en ríos. Pero te digo, a mí me gusta pensar esto porque ya tenían una explicación. Claro. En la historia general de las cosas de la Nueva España, dice y las menciona. Las Acíhuatl eran mujeres que vivían en los lagos y ríos enviadas de su dios Tlaloc. Ajá. Entonces eso lo explica muy bien. Bueno, la historia es sobre esto. Hay una laguna en el estado de Puebla, pero que está ya colindando con Veracruz, que es la laguna de Alchichica. Tiene una historia. Los señores ya grandes, los tatas ahí en el pueblo, dicen es que la laguna es una mujer o es una sirena, etcétera, ¿no? Dice la leyenda que un día se andaba secando la laguna. Bajó al 10% de agua. Entonces no llovía y ya la gente estaba preocupada porque es un atractivo turístico. Claro. Los fines de semana se ponen los puestos afuera, andan las lanchas y todo. Entonces, en aquel entonces, valga la redundancia, la leyenda cuenta que el más anciano de todo el pueblo les dijo, es que quiere boda. Vamos a hacerle una fiesta. Bueno, pues entonces se organizaron, uno puso el puerco, uno le compró el vestido, le compraron su vestido. Yo digo, pues, ¿cómo lo casaron? No lo casaron con una persona. En un sillón le ofrendaron el vestido, hubo una misa, se celebró la boda, todo el pueblo se fue, comieron carnitas. Dicen que él no terminó la fiesta porque se vino un aguacerazo que llenó las 3/4 partes de agua de la laguna. O sea que el señor estaba en lo correcto. Claro. Y con el paso de los días llegó a su capacidad del 100% nuevamente. Bueno, todo el mundo sabe que ahí está una sirena. Esta persona que me lo platicó le sucedió a la tía de esta persona. Sucede así. Dice, cuando mi tía era pequeña, mi tía, mi papá, o sea, sus hermanos, los 3, fueron una vez a la laguna de Alchichica. Y ella quedó encantada. Ay, pues todos los puestos que había, fue un día de campo muy bonito, que toda la familia disfrutó. Se pasa el tiempo, la tía crece y se va a vivir a Estados Unidos. Y pues ya sabes, cuando están en Estados Unidos se hablan por teléfono, se saludan. Y siempre de que hablaba por teléfono, ya de grande decía, yo quiero regresar a México nada más para ir otra vez a la laguna del Alchichica. Yo quiero regresar. Era eso, y no regresaba, hasta que viene un nuevo integrante y la hace venir. Bueno, pues vamos a festejar al bebé, al nuevo integrante de la familia. Ay, qué bueno, sí, claro que sí, yo voy por el bebé, pero yo voy también a la laguna. Sale, sí, vamos a ponernos de acuerdo, vamos todos, ok. Faltaba otro tío, otro hermano que estaba en otro lugar, entonces como que no se acoplaban todos, bueno, no pasa nada, yo voy a estar aquí, ¿no? Entonces, pues yo voy a cuidar aquí al bebé, si salen, etcétera, hasta que estemos todos y vayamos. Para esto, la casa tiene un patio atrás muy amplio donde tienen un árbol. En ese árbol hicieron un columpio. Uh-huh. Y no sé si has escuchado, yo creo que sí, los columpios en árboles hacen que rechine el árbol. Ah, claro. Entonces cuenta la tía que empieza a ver en la casa una mujer. Ella está aquí de repente y allá está la sala y ve pasar una mujer de blanco. Pero nadie más la ve, solo ella. ¿Estás segura?, le dicen. Sí. Se sale a jugar al patio con los niños, en donde está el árbol, el columpio.
y veía a la mujer que la estaba viendo del segundo piso en una ventana. Mire, ¿no la ven? No la veían. Nada más ella la veía. Ok. Llega el día que se van todos y dice, pero ¿y el niño? El nuevo integrante. No se preocupen, yo lo cuido. Y ahí cuenta ella que ese día que ella se quedó cuidando al bebé, lo empieza a cambiar, pues ya sabes, lo está cambiando y escucha cómo el columpio empieza a rechinar. La madera, ¿no? Como cruje. Sí, como cruje. Se asoma y efectivamente está el columpio así. Ni viento ni nada. Es cuando más fuertemente estuvo viendo a esta mujer. O sea, la mujer se le estuvo apareciendo. Dice que, ¿pero te da miedo?, le preguntaban. No le tengo miedo. Bueno. Llegó por fin el hermano. Al fin, dice la tía, por fin voy a volver a ir a donde tanto me gusta. Yendo ahí ya me puedo morir tranquila. No manches. Bueno, llegó el día, se fueron todos de día de campo. Fueron a jugar pelota. Yo quiero ir en lancha, dice la tía. Bueno, dicen. Ajá. Entonces se sube la tía, un hermano de ella, la abuelita, o sea, la mamá de ellos dos, y 2 niños. La creencia popular dice que la laguna no quiere a las mujeres, porque ella es una mujer. Ajá. A los hombres sí, pero a las mujeres no. Se suben a la lancha, va la abuelita, los 2 nietos, los 2 hermanos, el lanchero. Obviamente tienen sus salvavidas. A la mitad de la laguna se empieza a meter el agua a la lancha. Se hunde la lancha y entre ahí todo el merequetengue, el lanchero pues se trae a la abuelita y a los niños. Los 2 hermanos se separan. No supieron cómo estuvo, pero el chiste es que se fueron, ¿no? Se perdieron ahí entre la situación. Llegó otro lanchero, subieron a la abuelita, a los niños y se pusieron a buscar en toda la laguna los lancheros. Sacaron la lancha hundida. Aquí empieza lo raro. Pues los peritos van a ver, ¿no? ¿Por qué se hundió? Sí. No tiene ninguna fisura. Entonces, ¿de dónde le entró el agua? No hay ninguna fisura. Es más, la persona que me lo contó dice, a la fecha, esa lancha sigue trabajando. Ok. Bueno, se ponen a buscar toda la tarde, se ponen a buscar al tío y a la tía, no los encuentran. Las personas tenían la ilusión de que se hubieran nadado y hubieran estado en otro lado, a lo mejor en la casa van a llegar, no sé. Pues ya, pasaron los días, seguían buscando y nada, no los encontraron. A los 8 días de que pasa esto, un lanchero ve flotando a la tía. No. Pues da aviso, nuevamente va a peritos, la sacan, llaman a la familia para que vayan a reconocer. Y aquí está lo más extraño, que dice que quedó asentado ahí, dice está asentado. Pues sí, desgraciadamente era la tía. Estaba ya hinchada, con todo su cuerpo lastimado. ¿La golpearon? Sí, pero no nada más tenía moretones. Quedó asentado en el acta de peritaje. Los golpes eran en forma de aletas. Todo el cuerpo tenía marcas como si hubieran agarrado con un pescado y lo hubieran pegado con sus aletas. Ok. La reconocieron porque llevaba un anillo, por el color de cabello, pero estaba muy lastimada. Y repito, eso lo vuelvo a repetir, tenía moretones en forma de aleta. Nunca supieron explicar cómo. Lloraron, hicieron lo debido, el funeral, etc. Todavía seguían teniendo la esperanza, ya ves, como familiar, pues tú todavía tienes la esperanza de que el hermano, claro, pues todavía esté vivo, ¿no? Así como te comento, sucedió, a los 8 días encontraron a la tía, a los 15 días, 17 por ahí de todo esto, otro lanchero ve en el agua la coronilla de alguien.
estaba de pie, flotando de pie. Ok. Y Híjole. es el tío. Lo sacan y fíjate, parecía que estaba dormido. Sin las marcas. Nada, ni siquiera estaba hinchado. Parecía que estaba dormido. Y ya tenía 16 días, 17 de que había sucedido. Igual los peritos vieron, sí, ahogamiento y todo, pero parece que está dormido, ni inflamado, ni nada. Qué raro. Entonces, pues ya la familia lloró y todo, pero ellos tienen la creencia fiel de que la sirena se llevó a la tía y al tío lo protegió. Igual tal vez falleció, pero lo cuidó. Porque lo encontraron, te repito, así de pie, en el agua, como si estuviera de pie, flotando, nada más salía la coronilla. Y conservó su cuerpo. Conservó su cuerpo. No tenía ningún rasguño, parecía que acababa de fallecer. No manches, amigo. Qué curioso, fíjate que pocas veces me han hablado a mí de sirenas y sobre todo de estas de agua dulce. Te digo porque parece muy raro cuando lo hablamos y parece extraordinario, pero la gente cuenta de ellas y yo digo, pues evidentemente la historia o las leyendas de las sirenas que son océanos, son mares, y decir que también se mueven en aguas dulces y sobre todo, y ya había escuchado esto anteriormente, que a veces no es cola de pescado, es como si fuera cola de serpiente. Eso es lo que a mí me impacta mucho. Fíjate que, repito, se llama Nacihuatl. En la creencia mexica se llama Nacihuatl y las envían como que son de mal augurio. Ok. En el 99 hubo una fuerte lluvia en el estado de Puebla, en un municipio que se llama Teciutlán. Estuvo muy fuerte. Se vinieron cerros, se desgajaron, taparon casas, pasó de todo horrible. ¿Y sabes qué sucedió? Las presas y ríos de esos lugares se desbordaron. Pero fíjate lo chistoso. Hay pláticas, historias de personas que semanas antes de todo eso vieron sirenas en los ríos de esa zona. ¡Wow! Y ahí lo hilaron. Ahí dijeron, estaban anunciando este desastre natural. Pescadores, porque hay muchos lugares que se dedican a la pesca, vieron sirenas. Salen, ¿no? Sí, ajá. Y a la semana, a los pocos días, se viene esta desgracia. Híjole, cuántas cosas ocurren y que nosotros ignoramos, y hablo por mí porque cuántas cosas, digo, yo no sabía que se veían cuando venían cosas malas. Sabía de otros malos augurios, por ejemplo, hay un dicho, me va a ayudar a recordarlo, de cuando canta el tecolote, el indio muere, ¿no? Justamente, y mucha gente tiene miedo cuando justamente uno de estos animalitos se para fuera de su casa, de las tijeras, los granos de sal, granos de mostaza, los espejos. Todo esto tiene una razón de ser y es algo que la gente hoy por hoy sigue utilizando como protección o como método para sentirte tranquilo. Una persona de un pueblo me decía, es que en mi pueblo cuando hay una mujer embarazada, de verdad que no debe faltar su listón rojo, o sea, tantas cosas, porque ella me dice y me lo dice en serio, o sea, no es como, oye, no, me dicen, porque las brujas llegan, o sea, sí me lo dicen, si la mujer embarazada no se cuida bien, la bruja llega, y a veces, lo más aterrador, no espera que la señora tenga su hijo, llega y se lo lleva. Yo decía, ¿cómo? Sí, se lo lleva, lo saca. Y yo, pues, ¿cómo es eso posible? Ya ha pasado, y me lo dicen, ya ha pasado. Le echan el sueño, porque es la frase que dicen, le echan el sueño a la mujer, cae dormida, y al despertar, ya su vientre ya no tiene a la criatura, y la mancha de este líquido vital. Y digo, o sea, me dicen eso, y es algo a veces tan surreal, porque dices, ¿cómo es posible que esto pase todavía, no? Y la gente se protege de todo esto. Sí, por supuesto. Bueno, yo me estoy dando cuenta que últimamente todo esto está cobrando fuerza. Antes se creía mucho. Luego hubo como que un tiempo en el que todos dijeron, es de gente ignorante, decían, ¿no? Decían otra palabra. Sí, decían otra palabra, pero bueno. Y ahorita como que se está retomando porque pareciera que hay más evidencia. Ahorita que estás diciendo de los augurios, fíjate, te voy a contar algo muy breve. En el Popocatépetl
Y lo subí un TikTok respecto a eso. Y bueno, ya sabes que no falta el que me dice, ignorante, ¿cómo crees? Son animales, son coyotes. Bueno, ¿qué sucedió? Las webcam de México, que está monitoreando las 24 horas el Popocatépetl, grabó aullidos de coyotes. Ajá. Se escuchaban muy fuerte. Pareciera que se estaban peleando entre ellos. Ok. Y lo asocié con una leyenda prehispánica que hablaba de que Tezcatlipoca a veces bajaba y se convertía en coyote para advertir de malos presagios. Ajá. Entonces me pareció interesante y dije, bueno, vamos a ver. Sí, es cierto, ¿no? Y muchos me dijeron, tienen hambre, que bla, 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 bla. Ajá. No me lo vas a creer y ahí está la evidencia. A la semana, el Popocatépetl empezó a hacer erupción. Empezó a bajar lava, o sea, no como tal fuerte, pero no sé si sabes que el Popocatépetl está todavía activo. Sí, claro. Entonces fue cuando, después de que los coyotes aullaron, a la semana empezó a temblar, empezó a sacar lava, empezó a sacar actividad fuerte. ¿Coincidencia? No lo sé. Ahí ustedes digan. Pero destino o coincidencia. Coincidencia no lo creo. Sí, efectivamente, pero sucede. O sea, claro. Por ejemplo, también lo del tecolote. Y muchos dicen, gente ignorante, por eso los animalitos los matan. No, es que no es que se mate, porque pues las personas eligen matarlo por creencia, pero no dice así la creencia. Claro. Te está augurando algo. Así es. Incluso también salen, cuando sale un pez remo, no, hombre, la gente se alborota mucho porque saben que es un pez que obviamente se mueve en profundidades ya bastante considerables, donde ya ni siquiera llega al sol, los rayos del sol. Y evidentemente eso sí tiene una explicación de cuando hay movimiento telúrico, pues estos animales sienten todas estas vibraciones y salen a la superficie. Por eso le dicen, ¿no? El pez de mal augurio. Sí, porque lo asocian con un desastre natural. Así, y es que pasa siempre a las horas o a los días, pasa algo y dicen, por eso salió esto, ¿no? Qué curioso, hermano. Oye, qué episodio tan chido grabamos. ¿Cómo te la pasaste? Muy bien, y yo espero que tu audiencia pues le haya pasado igual de bien. La verdad es que en estos temas no tiene un fin. Cortamos porque así lo amerita la situación, sí. Pero pues yo la pasé muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. No, hermano, yo me la pasé súper bien. Gracias por aceptar la invitación. Para toda la gente que llegó a este punto, por favor, recuérdanos redes sociales. Claro que sí, me encuentran como Tequila Sony Leyendas en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. Contamos leyendas de todo tipo, paranormales, religiosas, coloniales, de todo. Perfecto, hermano. Muchas gracias. Ahí están las redes sociales para que vayan y disfruten del contenido de nuestro invitado. Gracias a ti que llegas al final de cada episodio. Por favor, con el corazón te lo pido. Antes de irte, no olvides suscribirte a este canal. Ahí abajo está el botoncito que dice suscribir. Mucha gente ve y disfruta las historias, pero poquitos nos apoyan. Entonces, por favor, súmate para que sigamos creciendo más como proyecto. También si escuchas esto en medios de podcast, sobre todo en Spotify, ahí también pícale para que seas parte oficial. Ahí dice seguir y recordarte que te esperamos en nuestro sitio web www.podcastextranormal.com.mx, donde nuestro invitado nos va a contar algo prohibido. Mi nombre es Paco Arias y nos vemos en otro episodio. Hasta la próxima. Chao. Pasaba algo mucho más oscuro, muy turbio. Esta persona empieza a abusar de su hija. El señor llega hasta la milpa, se cruza ahí en la milpa y en medio de la milpa lo ve revolcándose. Él mismo contó, mi papá se convierte en un burro negro. Es un castigo que yo tengo y no lo puedo controlar. A esta persona, cuando la velaron, el mismo diablo se la llevó. Cuando quisieron levantar la caja, sintieron que ya no había nada. El cuerpo ya no estaba.